llamado también restricción del crecimiento intrauterino. Es un bebé pequeño. ¿En quiénes sospecho yo que va a tener RCIU? Cuando veo una mamá con barriga pequeña. Entonces yo veo una mamá con barriga pequeña, sospecho que pueda tenga un RCIU. El diagnóstico viene desde ginecología, en el cual nosotros abordamos de que mediante las ecografías se les haga también con percentiles. Y si vemos que el percentil está debajo del 5, generalmente vemos que es RCIU. Recordemos que en las escalas para poder hallar la edad gestacional tenemos Asher, tenemos Capurro y tenemos Valar. ¿En quiénes habíamos dicho que sacábamos Valar? En prematuros a partir de aproximadamente las 48 horas de nacido. Y hablábamos que usábamos de mayor especificidad o de más específico el test de Capurro. El diagnóstico nutricional por la edad con el peso con la edad gestacional, tenemos diferentes clasificaciones del Dutchenko, del Dr. Ticón en Perú o de las clasificaciones de Intergroup. Entonces, para poder hallar el diagnóstico nutricional tenemos varias formas. Tenemos la comparación de los percentiles, ¿no? Hemos visto percentiles de salud, les he pasado también con su delegado del Ministerio de Salud. Adecuado para la edad gestacional, el que está entre el percentil 10 y el percentil 90. Pequeño para la edad gestacional, aquel que está debajo del percentil 10. Mayor del percentil 90, grande para la edad gestacional. Aquí vemos nuevamente, valoramos los percentiles. Les vuelvo a absolver algunas dudas que al final de la clase me di cuenta que tenían ciertas dudas. Por ejemplo, un recién nacido que tiene 35 semanas y que pesa 2.000 gramos o 2 kilos, ¿qué es? Adecuado para la edad gestacional. ¿Cuándo es pequeño? Cuando pesa menos de 1.950. ¿Cuándo es grande? Cuando pesa más de 3 kilos, 30. ¿Ya? Esto de aquí es un parámetro para 37 kilos, perdón, ¿en cuál estábamos? 35, ¿no? Por ejemplo, estamos en 35, percentil 10, 1950, percentil 50, 2,470 y percentil 90, 3 kilos 30. Si pesa menos de esto, es pequeño para la edad gestacional. Si pesa más de esto, es adecuado, ¿no? Si pesa más de esto, es grande para la edad gestacional. Si pesa menos, adecuado para la edad gestacional, que no baje de aquí. Entonces, no es que, por ejemplo, me diga bajo peso al nacer, muy bajo peso. No, esto es percentiles. Y para eso yo tengo que haber tenido antes la edad gestacional. Si yo no tengo la edad gestacional, no puedo valorar mis percentiles, ¿ya? También puedo valorar mis percentiles en perímetro cefálico. Varón, mujer. Entonces, ¿qué es la restricción del crecimiento intrauterino? Es la incapacidad patológica de alcanzar el potencial de crecimiento fetal genéticamente estimado. ¿En quiénes sospecho? Cuando el peso ponderal es menos del percentil 10 o menos de 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Ojo, hay que tener en cuenta que un 20% de ellos pueden llegar a morirse y se puede dar entre un 3 a un 10% de todos los embarazos. ¿Qué factores van a predisponer que haya RCIU? En la mamá, que haya diabetes, que haya preeclampsia, hipertensión, edad materna avanzada de más de 40 años, que consuma algún medicamento o tabaco. Algunos tipos de etnias está visto que puede presentar RCIU. Antecedente de la mamá que haya tenido algún familiar o que haya sido pequeña para la edad gestacional. A nivel de medio ambiente, la condición social, los tóxicos, la altura, la contaminación. A nivel placentario, insuficiencia placentaria, infartos placentarios. A nivel fetal, las anormalidades genéticas, las malformaciones, los problemas metabólicos y las gestaciones múltiples pueden conllevar a que pueda haber nacimientos con RCIU. Entonces, ¿cuál es la sintomatología en una mamá que va a tener un RCIU? Ninguna, no tiene ningún síntoma. Lo que sí vamos a ver o vamos a sospechar es en una mamita con la barriga pequeña. Y luego le sacamos la ecografía.
Y en ecografía me va a tener percentil bajo, es decir, en intraútero. El legado me come una dieta hasta que provoca mi galleta y comiendo. Gracias. Entonces tenemos tres tipos de RCIO. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 y la tipo 2 que son las más frecuentemente. Pensemos, no memoricemos. Aquel que nace todo chiquito, perímetro cefálico, la longitud del fémur y la talla chiquita. Es decir, el feto no crece, todo está chiquito. Cefálico, longitud del fémur y circunferencia abdominal. ¿Qué es? Es simétrico, todo está chiquito. ¿Dónde hubo el problema? Al inicio, porque para que todo esté chiquito, desde inicio debería de haber habido el problema. Entonces el problema está en las primeras 20 semanas. El tipo 1 es llamado también simétrico, proporcionado o precoz, porque el problema va desde inicio. Entonces afecta el estadio hiperplásico, la división celular. En cambio, el asimétrico o el desproporcionado o el llamado también tardío, el problema está pasada las 28 semanas. Aquí no está afectado todo. Aquí solamente está afectado en cierta forma el crecimiento. Afecta el estadio hipertrófico, es decir, el crecimiento. Y el mixto, que es una combinación de ambos, ¿ya? En la RCIU vemos la circunferencia cefálica, que va a evaluar el desarrollo del sistema nervioso central, la longitud del fémur, que va a evaluar la talla, y la circunferencia abdominal, que en cierta forma va a estar relacionado al peso. El tipo 1 tiene causas generalmente genéticas. ¿Qué está disminuido? Todo. Peso, talla, cráneo. Está asociado o puede estar asociado a malformaciones. Existe un índice ponderal o un índice llamado de Roer que suele estar normal. El pronóstico va a depender de la causa que lo esté provocando. En cambio, en el tipo 2, no es que esté el perímetro cefálico, la longitud y todo, no todo está bajo, ¿cierto? La causa es más allá de las 28 semanas, raramente puede estar asociado a malformaciones, tiene un índice ponderal o de Roer menor del percentil 10, y su pronóstico suele ser bueno en general. Ahora, ¿cuáles son las causas? En el tipo 1, las cromosomopatías o TORCH. En el tipo 2, la preeclampsia, la insuficiencia útero-placentaria. En el tipo 3 o mixta, la desnutrición materna o drogas maternas son causas. El diagnóstico, ve a una mamá con altura uterina disminuida. Eso nos va a orientar. ¿Qué le saco? Una ecografía para poder valorar los percentiles. ¿Qué es necesario hacer? Sí o sí una ecografía Doppler. Esta ecografía Doppler va a medir la circunferencia abdominal, que es el más sensible. Puede estar asociada en mamás que tengan oligohidramnios. La ecodoppler, yo lo que tengo que ver es que el bebé tiene o no tiene hipoxia. Ese es mi objetivo. ¿Qué es lo que tengo que valorar? La Doppler en la arteria umbilical. En la gestación debe ser alto el flujo porque es el que va a nutrir el feto. Si está bajo, estoy yo en hipoxia. Entonces yo mi Doppler lo tengo que valorar. ¿Qué tenemos que saber? La Doppler es una ecografía que se saca en la gestante, ¿no? Y que va a ver el movimiento de la sangre, por eso se llama Doppler. Y vemos en pocas palabras, porque tampoco yo sé hacer una ecografía Doppler en gestante, pero vemos la sístole va hacia arriba, ¿cierto? La diástole aquí abajo. Sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Entienden, cierto? Sístole, diástole, todo bien aquí. ¿En quién se le halla? En la arteria umbilical. ¿Qué pasa en el feto con hipoxia? Nosotros no hacemos por si acaso ecografías, eso lo va a hacer el amigo ginecólogo. ¿Qué pasa en el feto con hipoxia? No hay diástole, ¿ya? No hay diástole. El flujo es bajo o disminuido, entonces hay una hipoxia. ¿De qué tipo? Una hipoxia leve. Aquí, por ejemplo, vemos que la diástole está en reversa. Sístole, diástole al revés. Entonces hay un flujo ausente, hay un flujo reversa. Esto es grave porque esto va a ocasionar que el bebé pueda morirse.
arteria cerebral media me va a predecir de mejor manera la hipoxia. Evalúo una redistribución hemodinámica. Si el bebé tiene mucho flujo a nivel de la arteria cerebral media, hay hipoxia y tampoco es bueno. Por lo tanto, hay que sacar el producto, hay que hacerle cesárea a la mamá porque va generando una mala redistribución hemodinámica. Entonces, ¿yo en quiénes sospecho? En las mamás con barriga pequeña. Tengo que valorar el peso de este recién nacido, bueno, de este feto, mediante percentiles, y luego tengo que sacar una ecografía Doppler para medir qué cosa, el flujo sanguíneo a través de la arteria cerebral media y la arteria umbilical. ¿Y qué valoran estas ecografías Doppler? La sístole y diástole, ¿ya? Si esta diástole está en reversa, significa que este bebé va a tener hipoxia y es peligroso, y por ello es que se tiene que dar la cesárea de emergencia. El bebé en hipoxia va a comprometer, ¿no?, el flujo de grandes órganos vitales, como por ejemplo el cerebro, el corazón, la glándula suprarrenal. Y esto va a generar menos flujo a otros órganos. El ductus venoso es otra forma de valorar también. Si se ve un flujo ausente o reverso grave, puede hacer un diagnóstico tardío, es decir, hay una hipoxia de tipo grave. Entonces, la hipoxemia va a llevar a la hipoxia y la hipoxia va a llevar a la asfixia, que es un tema de aquí a 2 clases y que vemos, por ejemplo, en el abdomen bajo, ¿no? ¿Y en quiénes podría ocasionar asfixia? En aquellos bebés que podrían, por ejemplo, tener líquido meconial, ¿no?, que la mamá pues ya esté con los latidos bajos, en aquel que vemos la ecografía Doppler alterada. Entonces, estos bebés van a poder presentar asfixia si es que se complican. ¿Cómo hallo si es simétrico o si es asimétrico? Uso primero las tablas. Si mi paciente pesa X y en mi tabla está menos de 10, mi diagnóstico ¿qué era? Pequeño para la edad gestacional. Si mi peso, mi talla y mi perímetro cefálico está bajo, ¿qué es? Simétrico, ¿cierto? Sí, pero si solo el peso es bajo y la talla o el perímetro cefálico es normal, es asimétrico. Pero, o también podríamos catalogarlo como RCIU. Esto de aquí nuevamente los percentiles. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener un RCIU? En cabeza, asfixia neonatal, aspiración de meconio, Apgar bajo, hemorragia pulmonar o hemorragia interventricular, enterocolitis necrotizante, muerte súbita del lactante y a largo plazo puede producir riesgo de diabetes y cardiopatías isquémicas. ¿Alguna duda con RCIU? Bastante dinámico y bastante exhaustivo cuando yo tengo un paciente con RCIU. Hay que valorar sacarle electrolitos, calcio, magnesio e ir monitorizando cómo va la lactancia en este bebé. Sí, en cierta forma el PEG no es RCIU, pero el RCIU sí terminaría siendo PEG. Porque el pequeño para la edad gestacional no siempre es todo pequeño, no siempre hubo RCIU. En cambio, el RCIU es un diagnóstico que viene desde la gestante, que su percentil está bajo y que al final todo está alterado, ¿no? Y al final sí es un PEG. Entonces pasamos a hacer trauma obstétrico. En traumas, ¿dónde eran? ¿Se acuerdan? ¿Antes, durante o después de la gestación? Durante, ¿cierto? Entonces, durante la gestación, quienes quieran dedicarse a ginecología, hay que tener en cuenta que el bebito es tan importante como la gestante, ¿ya? Entonces, no solamente es la gestante, sino también el bebito. Las lesiones producidas de recién nacido a consecuencia de fuerzas mecánicas, ya sea compresión torácica, por tracción, algunas pueden no ser evitables, ¿no? Por ejemplo, los prematuros o los post-término. Las lesiones pueden llegar a ser temporales o pueden incluso ser duraderas. Se da en un 0.2 por 1000 nacidos vivos y la idea es que se baje este porcentaje. Hay que conversar y hay que concientizar en cierta forma que es un problema más que todo ginecológico.
¿Cuáles son los factores predisponentes? Si hablamos de fetales, el macrosómico, el prematuro, que tenga macrocefalia, que sean gemelos, anormalidades fetales, ¿no? Que sean factores maternos, por ejemplo, una mamá primípara, ¿no? Que no ha dado antes su parto, o que tenga cierta dificultad para pujar, talla baja, o que tenga anomalías pélvicas. A nivel del parto, hay que tomar en cuenta los podálicos, son los que más complicaciones pueden presentar, las maniobras obstétricas, ciertas maniobras, o el tiempo del expulsivo. Iatrogénicas, ciertas maniobras obstétricas que vemos a nivel de ginecología y obstetricia que cometen en el momento del parto. Existe una serie de factores que se han relacionado con la aparición de traumatismos, ya sea fetales o ya sea maternas, que lo hemos mencionado, o en el momento del parto. Entonces, ¿qué pacientes nos llegan? ¿No? Es decir, pacientes que a veces ya han dado a luz afuera, ¿cierto? Pero si van a dar en el hospital, yo tengo que ser precavido y por ello teníamos que hacer una buena historia clínica, hay que revisar todo y hay que evaluar siempre cuando nace desde arriba a abajo. Hablar con el personal de salud si en el caso hubiera algún problema. Por ejemplo, si veo un recién nacido que nace por cesárea y nace con un pequeño corte aquí, ¿qué posiblemente fue? El corte en el momento de cortar el útero, la placenta, puede haber habido un corte. Entonces eso inmediatamente se avisa al ginecólogo y se dice, mire, el recién nacido tiene un pequeño corte a nivel de cráneo, y ya es él el encargado de explicarle a la mamá. Nosotros le enseñamos a la mamá y le decimos, ha habido un problema en el momento del parto, en el momento de la cesárea tiene un pequeño corte, es necesario informar a la mamá, y el que le va a dar explicaciones, pues en este caso va a ser el ginecólogo. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, bebé que está con cordón umbilical ajustado, hay éstasis venosa, la cara se pone morada, ¿no? Entonces el ginecólogo cesarea un montón, pero a veces no sé por qué no quieren hacer cesárea y el bebé nace pues con su caput, con su mascarilla equimótica. Está 24 a 48 horas ahí en espera y puede ser una complicación que puede ser transitoria, benigna, que va a durar entre 24 a 48 horas. Incluso puede presentar hemorragia subconjuntival el recién nacido. La adiponecrosis, que va a afectar a nivel del tejido celular subcutáneo, que va a producir una isquemia producida por compresión del tejido graso, que va a ser de consistencia dura, no deja fovea y se autolimita. Más o menos dura aproximadamente un mes y es por el uso del forceps. Laceraciones, como les mencionaba, a nivel del cráneo, ¿no? Están haciendo la cesárea y hacen un corte. Entonces esto de aquí se le informa a la mamá. Hay ciertos traumatismos musculares, como por ejemplo el traumatismo del nódulo de Stromeyer, que es un hematoma del esternocleidomastoideo, generalmente visto en los partos podálicos por hiperextensión del cuello. Es una tumoración que aparece en la segunda semana de vida. En el examen físico vemos una tumoración, es indolora, suele ser unilateral y se puede descartar con la ecografía. El tratamiento, rehabilitación. ¿Qué diagnóstico diferencial podría haber ahí? Tortícolis congénita. A diferencia que la tortícolis congénita suele nacer así. Aquí más o menos aparece en la segunda semana de vida. La diferencia entre caput y cefalematoma ya lo hemos visto, ¿cierto? En caput el edema es a nivel del tejido celular subcutáneo, no respeta sutura, se da al inicio del parto, se resuelve en unos días, puede haber piel subyacente equimótica, pero el estado general es bueno. Es recolección de líquido serohemático entre la piel y la aponeurosis, por lo tanto puede sobrepasar la sutura generalmente la sagital. Aparece generalmente en el primer día de nacimiento, puede tener crépitos al momento de la palpación, dura de 3 a 4 días. El cefalematoma respeta suturas, se resuelve aproximadamente entre 2 hasta 3 meses, podría haber dolor. Aparece en el segundo o tercer día de posparto, su origen se da a nivel de subperiósteo. Es una masa fluctuante asintomática, generalmente única y respeta las suturas.
y se suele resolver entre las 2 semanas y los 3 meses. Puede haber complicaciones en un 10% de los casos, una fractura lineal del cráneo o ictericia. Aquí vemos el caput y el cefalematoma. ¿Cuál es el hueso más afectado? El parietal. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Desde el momento, si respeta o no respeta suturas, ¿no? Nuevamente, para que vuelvan, no se olviden caput y cefalematoma. Habíamos visto el hematoma subgaleal que se desprende de la aponeurosis epicraniana, ¿no? Hay acumulación de sangre en el espacio virtual entre el periósteo y la aponeurosis. Ocurre un espacio rico en venas a nivel de las venas emisarias, ¿no? Situada entre la galea y el periósteo, que conectan los senos intradurales con venas superficiales de la piel. Hay una tumefacción del cuero cabelludo y suele dejar fovea. A nivel ocular podemos ver la hemorragia subconjuntival cuando se da un parto vaginal traumático y su resolución suele ser en días posteriores, es espontánea. Otra de los problemas de trauma obstétrico es la fractura craneal a nivel temporal, la más frecuente, suele ser bastante raro y se envía la evaluación por neurocirugía para ver el manejo específico de cada fractura. La lesión que más conocemos es la lesión de clavícula. ¿Y cuál es el signo que sentimos? El signo de la tecla. Este signo de la tecla se siente en el hueso que es largo, ¿no? Se produce por dificultad del paso del diámetro diacromial en el momento del canal del parto y está asociado a recién nacidos macrosómicos o que tengan dificultad en la salida de óvulo. Existen dos tipos, la desplazada y la no desplazada. La desplazada, hay disminución del movimiento del brazo afectado, tiene un reflejo de moro incompleto y hay el signo de la tecla. El no desplazable o entallo verde es la más frecuente, es asintomático y se da el diagnóstico por aparición del callo de fractura que alrededor de 7 días de vida. Hay un 40% incluso que se va de alta y que ni siquiera se diagnosticó, ¿no? Que tenía fractura de clavícula. La clínica puede haber irritabilidad, reflejo de moro asimétrico, tumefacción, callo óseo. El pronóstico suele ser bueno con una resolución de aproximadamente 2 meses. No es necesario la toma de una nueva radiografía, tampoco es necesaria ninguna mayor intervención porque va a formar su callo. La fractura de costilla puede haber fractura costal secundaria a maniobras de RCP, riesgo de neumotórax, no hay un tratamiento en específico y la resolución también es espontánea. Lesiones a nivel del sistema nervioso central, puede haber una hemorragia intracraneal, la hemorragia subdural es generalmente asintomático, si es agudo es grave y el tratamiento que va a requerir es quirúrgico. La hemorragia subaracnoideo que puede presentar convulsiones y la hemorragia intraventricular, que no son frecuentes. A nivel del sistema nervioso periférico, nosotros vemos que puede haber una parálisis del nervio facial y se da en 1% de 1000 recién nacidos vivos. Hay una compresión del nervio en la salida del orificio estilomastoideo y vemos signos clínicos mínimos. El reposo, el bebé no se ve, pero cuando llora suele evidenciarse. Hay asimetría facial. El lado paralizado es liso. En este caso, ¿qué lado es el paralizado? La boca se desvía por el lado sano. Se da a nivel de la salida del tronco y suele resolverse en 2 a 3 semanas. Si yo evidencio esta imagen, ¿cuál es el lado paralizado? El derecho. El derecho, ¿cierto? La boca se va siempre para el lado sano, ¿ya? Entonces, el paralizado es este lado. Hay 2 tipos de parálisis que hablamos, también es parálisis de Ehlers-Danlos y parálisis de Klanke o de Klunk. De Ehlers-Danlos tenemos C4, C5, C6. ¿Qué hay? El brazo en aducción y rotación interna o llamado también el camarero o en propina.
El reflejo de Moro no está presente o es asimétrico, el reflejo presión palmar está presente y suele estar asociado con parálisis frénica a nivel de C4. En cambio, el de Kluge o Clanke está asociado a las raíces C7, C8 y T1. Llamado también el besamanos o mano caída, el reflejo de Moro está presente y el reflejo presión palmar no está presente. Está asociado con el T1, se llama síndrome de Horner. Erbuchen, C4, C5, C6, Kluge, C7, C8 y D1. Nuevamente vemos cómo es el brazo pegado, el cuerpo del bebé en aducción, rotado hacia adentro, codo extendido, antebrazo hacia adentro, es decir, en pronación. En cambio, el reflejo de presión conservado, el tratamiento suele ser ejercicio. Si no mejora en 90% en 3 o 6 meses, se suele hacer una cirugía. En cambio, en Kluge, generalmente asociado a distocia de manos, el mano en garras, se lesiona T1, habíamos dicho, se asociaba a síndrome de Horner. La recuperación suele recuperarse al año de edad. En abdomen, ¿qué traumatismo podríamos ver? Hematoma subcapsular hepático, que es el traumatismo más frecuente, siendo el hígado el órgano más grande. En la clínica puede haber pérdida de sangre. Otra de las causas es hemorragia suprarrenal y o renal, generalmente en macrosómicos, ¿no? ¿En quién sospecha? Un bebé que está con letargia, con vómitos, está con fiebre, está inapetente. ¿Alguna duda con traumatismo obstétrico? Doctora, ¿a qué se refiere con distocia en alas? Es que nace en podal. ¿Alguna duda, chicos? Hasta aquí, por favor, hay que ir repasando. Ya tenemos 3 clases o 3 semanas de clases. Nos queda luego el seminario y luego creo que un par de clases más. No dejen que vayan avanzando y después estén estudiando y después venga el examen y les dé sorpresas. El examen siempre tiene que tener un nivel de complejidad y tiene que tener casos clínicos. Entonces, no solamente asocien su teoría, sino también a partir de la siguiente pasito voy a ir tomándoles con casos clínicos, ¿ya? Así como se le ha tomado hoy día con lo que es APCA, ir asociando no solamente teoría, sino también como caso clínico. Si no tienen alguna duda, nos vemos la otra semana en el seminario.